vayan ocupando sus puestos porque la conferencia se va a iniciar en breves minutos. ¿Estamos ya, Juan? Muy bien. ¿Estamos todos ya? ¿Preparado? Bien, buenas tardes de nuevo. Como siempre, vamos a iniciar la sesión de tarde con un corto vídeo institucional. Por favor. El objetivo fundamental era, a partir de la carencia tanto en la investigación jurídica como en la enseñanza del derecho, en las facultades de derecho de todas las universidades españolas, existe una carencia, es decir, no se estudia el derecho militar y se desconoce absolutamente el ordenamiento militar. Después de la transición política y del cambio de modelo político, las Fuerzas Armadas habían experimentado un cambio no solamente político, sociológico, sino de su ordenamiento jurídico. La transición, digamos, de un modelo autoritario, donde el principio de jerarquía se ordenaba o se entendía de una manera, cómo ese principio de jerarquía y obediencia se transmuta en el marco de un sistema democrático, y cómo se va produciendo una modificación de todas las ramas o subsectores del ordenamiento militar. Vimos cómo muy tempranamente se dio el paso de abrir la carrera militar sin ningún tipo de restricciones en todos los ámbitos y en todos los niveles. Entonces esto ha propiciado un cambio progresivo. Hemos detectado la incorporación de muchísimas mujeres y habíamos vaticinado que en 2018 íbamos a tener la primera mujer general, y así ha sido. Junto a la vertiente un poco más jurídica, también pudimos trabajar en el ámbito cultural, cómo se percibía por la sociedad la función de las Fuerzas Armadas, qué percepción tenían los jóvenes. Otra de las actividades que hicimos, que también fue muy interesante, fueron juicios reales del Tribunal Central Militar, que se desplazó a Granada, y en la sala de vistas de la Facultad de Derecho pudimos ver procesos reales, ¿no? Procesos disciplinarios, en concreto eran leccionarios, con algunos temas de acoso sexual. Realmente veía que, bueno, que habíamos generado interés y expectativa de algo que era, no es que no generara interés, que era absolutamente desconocido, ¿no? A continuación, va a dar comienzo el panel 2, que trata sobre la toma de decisiones, inteligencia artificial y Big Data. Con objeto de dejar tiempo para preguntas, ruego a los ponentes ajusten su conferencia a los 18 minutos asignados a cada uno y que tienen en su panel central. La moderadora es doña Eva Cervera, directora general del Grupo EDEFA. Nacida en Alicante, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.
En 1994 entró a trabajar como redactora en el Grupo EDEFA, empresa en la que ha desarrollado toda su carrera profesional. Entre los medios del grupo se encuentra la revista Defensa, que ha cumplido más de 41 años, el portal de Internet defensa.com y la edición de distintos monográficos de carácter anual. Les recuerdo el procedimiento para hacer preguntas. Por favor, Eva. Buenas tardes. Va a abrir el panel el general de división Joaquín Salas Alcalde. Es el jefe de los sistemas de información, telecomunicaciones y asistencia técnica del Ejército de Tierra. Ha ocupado destinos de Estado Mayor en el mando de transmisiones y en la división de planes del Estado Mayor del Ejército. Tiene los diplomas de mando de unidades paracaidistas, operaciones especiales, transmisiones y Estado Mayor del Ejército de Tierra y Estado Mayor del Reino Unido. Atesora una dilatada experiencia en misiones internacionales, entre las que destacan los del Cuartel General del SAPE en Mons, el Cuartel General de la División Multinacional en Irak y el Cuartel General de la Misión UNIFIL en Líbano. El general Salas es el responsable de los sistemas de información y telecomunicaciones del Ejército de Tierra. Con permiso, mi general. Gracias, Eva, por tu presentación, pero realmente lo que quiero empezar, sin perder mucho tiempo, porque ya se ha visto disminuido, es que primero tengo dudas de considerarme lo suficientemente inteligente para hablar de inteligencia. Y luego, en el concepto de artificial no lo soy, soy más bien natural. Así que, lógicamente, voy a hablar de las realidades que tenemos dentro del Ejército de Tierra y de las necesidades que tienen nuestros usuarios. Voy a empezar por una frase que no es mía y es que, como dice, por muy sobresaliente que sea la inteligencia artificial, jamás podrá superar la estupidez humana. Bien, vivimos y trabajamos rápido y en constante evolución. A finales del siglo XX, Nokia era líder en TIC. Las primeras empresas de Ford fracasaron. Disney empezó en el garaje de su casa. Michael Jordan fue apartado del equipo de baloncesto por falta de habilidad. Y a Edison le dijeron que era demasiado estúpido para aprender cualquier cosa. Esto es evolucionar, o más bien es revolucionar. Dentro de este entorno de evolución o revolución, yo me pregunto, ¿cómo puedo ayudar a lo que el general Ruiz Benítez ha dicho esta mañana, a lo que el general de la Esperanza ha dicho esta mañana? Por supuesto que no voy a ir al nivel geoestratégico, ni mucho menos. Bueno, hoy en día no tengo la solución, pero no por ello debo dejar de pensar en buscarla. El impacto de la inteligencia artificial se manifiesta ya, y lo hemos hablado también estos días, en operaciones de información e influencia. La inteligencia artificial va a disminuir el peligro en las misiones de alto riesgo. La fatiga y la incertidumbre también se van a ver disminuidas, y la política militar es un hecho que ya se ve afectada por ciberataques. Hoy disponemos de más datos y de mayor potencia de cálculo, pero sigue estando todavía pendiente que un sistema reflexione por sí mismo. Big Data es otro concepto que surge de la necesidad de buscar, capturar, analizar y emplear ingentes cantidades de informaciones. Pero desde el punto de vista que a nosotros nos afecta para salvar vidas, lo importante no solo es la cantidad, sino la calidad del dato, la calidad de la información. Vamos a una reducción de los sistemas operativos cerrados. También se ha dicho tanto hoy como ayer. Crecen las bases de datos y buscamos una disminución del consumo de potencia. Sin duda la simulación va a ser vital, cada vez más. Será un reto garantizar que un centro proceso de datos proporcione una respuesta militar oportuna para dar una decisión militar adecuada. Por ello, la computación deberá ser distribuida y tendremos que aplicar blockchain
para llegar a esa mejor solución. Será esencial el trabajo conjunto de personas y máquinas, pero el mando deberemos confiar en las instrucciones, en los asesoramientos que nos den las máquinas, hasta tal punto que podemos llegar a pensar, ¿llegaremos a delegar funciones en un algoritmo? En los niveles táctico y operacional, la inteligencia artificial proporcionará un aumento de capacidades, sobre todo para el conocimiento de la situación. Habrá, en el 2035, ataques de interrupción, interceptación, modificación y fabricación de mensajes falsos. No va a ser fácil mandar, ni mucho menos liderar. La clave que puede ser que rompa esquemas para el 2035 o incluso antes, podemos pensar hoy en día que será la computación cuántica. Igual viene algo más disruptivo todavía y cambia este paradigma. Esto que he comentado es, puedo decir, la base teórica, reducida por supuesto, de las reflexiones que me han servido para tratar de visionar dónde orientar los esfuerzos de esta transformación digital para satisfacer las necesidades que los usuarios del Ejército de Tierra y del conjunto de las Fuerzas Armadas, porque no podemos trabajar aisladamente, tenemos. Esto lo estamos poniendo en marcha. Lo digo con total humildad y con limitaciones. Ahora bien, con ganas, con motivación y con esperanza. Y siempre teniendo en cuenta, por mucho que tengamos una visión, que cualquier visión sin financiación no deja de ser una alucinación. Bien, mi jefatura no es un órgano dedicado solo a las tecnologías, pero debemos conocerlas para aplicarlas a los CIS del Ejército de Tierra. Debemos conocer la transformación de las operaciones a través del MADOC y proporcionar soluciones tecnológicas para apoyarlas. Una parte fundamental de los CIS, sistemas de información y comunicaciones, es la implementación del ciclo de mando y control en sus 4 fases: conectar, obtener, decidir para poder actuar. La OTAN, ya en su visión de mando y control para el 2030, pasa del concepto teórico del network al concepto práctico del networking y resalta la importancia del entorno, personas, procesos y tecnologías. Nuestra visión, mi visión, es que la inteligencia artificial es una tecnología transversal que dentro de la Fuerza 35 va a impactar sin duda en todas las funciones de combate y a todos los niveles. Algunas de las naciones más relevantes, la OTAN y la Agencia de Defensa Europea, ya han empezado, lógicamente, y también lo hemos comentado estos días, a dar pasos en esta línea, considerándola, aparte de su transversalidad, como un valor estratégico y que, lógicamente, su finalidad es llegar a proporcionar seguridad en la información. Las tecnologías que actualmente, repito, con total humildad y poniendo los pies en el suelo, que está en mi jefatura en estudio, a nivel de usuario estamos estudiando inteligencia artificial, lógicamente aplicada, Big Data, también aplicado, sobre todo al uso o a la explotación de datos masivos que provienen de sensores y también de fuentes abiertas, y también la realidad aumentada. Eso es lo que estamos haciendo a nivel de usuario. Ahora bien, para poner en marcha estas 3 tecnologías, digamos así, raíces, madres, requerimos una infraestructura que a su vez conlleva la necesidad de nuevas tecnologías o tecnologías emergentes, porque hablar de nuevas tecnologías, como también se ha comentado, es que ya están pasadas. Y desde mi jefatura, desde la JCISAT, contemplamos las nuevas arquitecturas de procesamiento, la tecnología cuántica, el 5G, del que estamos haciendo ya un estudio inicial, tecnología que la vemos aplicada a la Fuerza 35, prometedora por su gran ancho de banda y sobre todo por su baja latencia. Y también lo vemos aplicado al uso con redes de sensores. Actualmente digo que estamos trabajando en despliegues de redes celulares para los CIS desplegables,
Hace unas semanas, concretamente, hemos realizado unas primeras pruebas con 4G, no con 5G, desplegando en un entorno operativo para dar comunicaciones seguras a un puesto de mando, de nivel brigada. Bueno, pues ya estamos avanzando en esa línea. También en el Internet de las cosas. Nosotros decimos en el Internet de las cosas del campo de batalla, concepto que puede ser de gran aplicabilidad a los CIS desplegables. De hecho, OTAN ya ha puesto en marcha iniciativas para la definición de una arquitectura que nos servirá de referencia para engancharnos a ella y seguir adelante. Y también en buena lógica con el blockchain. También tenemos ya puesto en marcha un estudio modesto, pero aplicado a la seguridad del dato para redes de sensores, ya que entendemos y comprendemos que muchos de los datos que nos provienen de sensores no van a poder ser controlados. Y si no hay control de datos, no podemos sacar algoritmos fiables para obtener inteligencia. Bien, cada una de estas tecnologías tiene una misión específica y conformarán la arquitectura que definirá los CIS desplegables dentro de la Fuerza 35. Como sabemos, y también Enrique lo ha comentado esa mañana dentro de su presentación técnica, es una tecnología que se va a utilizar en todos y cada uno de los niveles para optimizar todos y cada uno de los procesos que se vayan definiendo, para identificar y reconocer objetivos, optimizar rendimientos de las comunicaciones y apoyar, lógicamente, las tomas de decisión mediante técnicas de apoyo. En este sentido, hemos puesto el foco en puntos orientados, como no puede ser de otra forma, que es nuestra primera prioridad, y es la primera prioridad de nuestro jefe de Estado Mayor, a los CIS desplegables en el concepto de emplear inteligencia artificial en su uso con redes de sensores e inteligencia artificial combinada con el Big Data. Nos preguntamos, me pregunto, ¿dónde vamos a utilizar la inteligencia artificial, el Ejército de Tierra, dentro de esta Fuerza 35? Como ya digo, dentro de la transversalidad y del concepto o nivel estratégico, el uso va a ser amplio y en todas y cada una de las funciones de combate. De una forma estratégica, esta función se predispone como claves para todos y cada uno de los elementos que rodean la función mando y control como vertebrador del resto de las funciones de combate. Entrando más en detalle y ya acercando al boots on the ground, hemos identificado 5 grandes funcionalidades o necesidades sobre las que hacemos el mejor seguimiento que podemos. Lo primero son los agentes inteligentes, los sensores, la detección de anomalías para identificar patrones que nos permitan equivocarnos lo mínimo posible, la mejora de la conciencia situacional. En este sentido, OTAN ya ha marcado línea y ha marcado como nueva capacidad la evaluación del entorno de información, que requiere, lógicamente, del uso de estas técnicas. El sense-making, para capacidades predictivas, que ya hemos hecho internamente algún trabajo y que, lógicamente, si surge, lo puedo comentar. Y, por supuesto, el apoyo a la decisión. Herramientas para buscar alternativas, probabilidades y predecir efectos negativos de las acciones tomadas que puedan afectar a nuestra decisión. Seguimos avanzando. Dentro de estos estudios generales que hemos puesto en marcha, nuestros esfuerzos están dedicados a 3 grandes líneas. El apoyo a la decisión, los agentes inteligentes y el machine learning, que también esta mañana ha surgido dentro de las conferencias. En este sentido, y luego llegaré a ver cada uno de los puntos que estamos trabajando ya en cada uno de estos 3, la Agencia de Defensa Europea ya ha lanzado un proyecto y OTAN en el 2020, es decir, ya el año que viene, inicia también algún proyecto específico. Entonces, dentro de estas 3 líneas que aparecen en la pantalla, mi jefatura nos hemos centrado en áreas concretas. Como se suele decir, quien mucho abarca, poco aprieta. Conocemos nuestras limitaciones, conocemos nuestras posibilidades, con lo cual nos hemos tenido que ceñir a lo que nuestro jefe de Estado Mayor dentro de sus directivas nos marca y a lo que el propio sentido común a mí me ha determinado.
Entonces, tenemos abiertas determinadas acciones. En concreto, la primera de ellas, dentro del bloque de apoyo a la decisión, es que ya participamos en reuniones con personal técnico en el grupo de trabajo de OTAN del Data Science. Ya tenemos personal allí. Además, se están debatiendo temas específicos sobre la inteligencia artificial para el mando y control, diseño y requisitos, así como la integración, lo que he comentado antes, de equipos efectivos hombre-máquina. Otra de las iniciativas es impulsar la participación con universidades dentro del triángulo perfecto universidad, empresa, Fuerzas Armadas o, en concreto, Ejército de Tierra. Participar en el hackathon de OTAN y, en este sentido, vamos a estar pendientes de ver qué reto nos presenta la OTAN el año que viene para ver si somos capaces, al menos, de presentarnos. Dentro del bloque 2, enfocado a sensores, agentes inteligentes, estamos en contacto con la Dirección General de Armamento y Material para un proyecto coincidente dentro del desarrollo de sistemas inteligentes. El proyecto va a ser desarrollado por la Universidad de Granada en coordinación con la Universidad de Jaén, al cual nosotros, pues Dios mediante, nos apuntaremos para trabajar conjuntamente. Esta participación nos va a permitir ver la aplicabilidad a los CIS desplegables, buscar algoritmos derivados, profundizar en técnicas de Machine Learning y, por supuesto, afianzar nuestra relación con las universidades. También dentro de este bloque tenemos una propuesta de la Universidad Politécnica de Madrid referente a una plataforma avanzada que posibilite la integración, análisis y visualización de datos dentro de un puesto de mando de brigada para ver ese vertebrador que son los sistemas de mando y control. En el tercer bloque, en los últimos años, las técnicas de Machine Learning están mostrando ser relevantes para identificar y etiquetar información. Vamos avanzando también en ese sentido y vamos dando pasitos cortos, pero sin tener que echar de momento ninguno atrás. Y por último, y también enmarcada dentro del Machine Learning, vamos a participar en un proyecto que va a poner en marcha la agencia de OTAN que hace, digamos, cuya base es la ciencia y la tecnología. Ahí ya tenemos personal también embebido dentro de estos grupos de trabajos y el año que viene, lógicamente, esperamos ya poder empezar a materializar algún resultado. La participación, en un principio en estos grupos como observadores, nos permitirá profundizar en el estado del arte de estos asuntos relacionados que los vamos a tener ya, que los tenemos ya dentro del primer ciclo de planeamiento, del segundo y del tercero, que nos adentrará, lógicamente, en las especificaciones de la Brigada o de la Fuerza 35. Llego ya a las conclusiones, pero antes de llegar a las conclusiones de este breve exposición o comentario, me he permitido poner ahí unas conclusiones que se dieron, y alguno de los asistentes participó conmigo, en la primera jornada de la Academia de las Ciencias y Artes Militares celebrada en Madrid hace unas semanas, y donde se hablaba del repóker disruptivo. De acuerdo que cada siglo ha tenido su repóker disruptivo, o sea, esto no es nada nuevo. También de que el conflicto de alta intensidad puede ser hard o puede ser soft. El hard irá más dedicado a las infraestructuras, pero el soft, que irá más dirigido a ese 65% de la población que nos han dicho esta mañana que se concentrará en ámbitos de ciudades, de los cuales el 70% será marginal. Pero esa es la diferencia del concepto que podemos prever para el año 35. Cuando hablamos de inteligencia artificial, cualquier trozo de papel que pongamos para ver qué entraña se nos va a quedar corto. Y vuelvo a tocar también, en el cuarto punto, el paradigma de la obtención. Desde el punto de vista de quien trabajamos con TIC, resulta paradójico, cuando no, y puedo decirlo, triste, que el ciclo de obtención de nuestros materiales sea más largo que el ciclo de vida de los propios materiales que vamos a obtener. Y, lógicamente, el último punto es que nunca podemos decir que las tecnologías sean un impedimento para la consecución de un objetivo operativo. Y ahora ya sí, las conclusiones. Mi jefatura estamos trabajando en tecnologías,
en general y en particular para los CIS desplegables. La inteligencia artificial, Big Data y este repoque disruptivo es estratégico por su transversalidad. Recomendamos y recomiendo aprovechar el impulso de las muchas instituciones que ya han empezado a trabajar en este asunto. Enfoco mi esfuerzo en el apoyo a la decisión, en los sensores, en el Machine Learning. Abro líneas de trabajo para aquellos grupos que ya están constituidos y para aquellos proyectos que están en visos de constituirse y, lógicamente, esta participación nos va a permitir acercarnos al uso de estas tecnologías, de estos desarrollos y que mi objetivo, y que no puede ser distinto que el del GEME, llegar a obtener productos para la Fuerza 2035. Y con esto, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, general Salas. Toma la palabra ahora don Francisco Herrera Trigueros, que es catedrático del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada, director del Instituto Andaluz de Investigación en Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional y académico de la Real Academia de Ingeniería. Es editor jefe de la revista Information Fusion, top 3 de la categoría de Inteligencia Artificial. Ha sido director de 46 tesis doctorales y publicado más de 450 artículos en revistas científicas y varios monográficos en diferentes áreas de la inteligencia artificial. Entre otros reconocimientos, tiene la Medalla de Andalucía 2017. Cuando quieras. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. Bueno, permítame comenzar desde un punto de vista académico. Voy a hablar de las capacidades de la Universidad de Granada en Inteligencia Artificial, voy a hablar de cuál es la situación de España, pero permítame comenzar por una breve historia sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una disciplina relativamente joven. El término inteligencia artificial fue propuesto por McCarthy, investigador de la Universidad de Stanford, en el año 55, con motivo de un primer congreso donde los investigadores más relevantes de Estados Unidos se reunieron para hablar de esta disciplina y donde surgió el nombre. Y la definición que propuso McCarthy entonces es la definición que perdura. La definía como la ciencia e ingeniería de hacer máquinas que se comporten de una forma que llamaríamos inteligente si el humano tuviese ese comportamiento. Estamos hablando de tecnologías que emulen el comportamiento humano que denominamos inteligente. Me quiero centrar muy brevemente en 3 hitos en los últimos 25 años para centrar dónde estamos ahora mismo y la fusión inteligencia artificial y Big Data. El primer hito es datado en los años 96-97. IBM creó el sistema inteligente Deep Blue para jugar al ajedrez. El ajedrez ha sido siempre uno de los grandes retos en el campo de la inteligencia artificial y fue la primera vez que en el 96 Deep Blue le ganó al campeón del mundo, Garry Kasparov, una primera partida. Y en el 97, un sistema renovado le ganó el torneo, 2,5, 1,5, realizando algunas jugadas que generaron asombro en aquel entonces, particularmente a Kasparov, alguna celada que para los expertos en ajedrez era la primera vez que el sistema inteligente rehuía una celada para ganar la partida. Años después, en el año 2005, tenemos primera vez que un coche autónomo llega a la meta de lo que era denominado el Grand Challenge. Un coche autónomo que mediante sistemas inteligentes fuese capaz de cruzar desiertos, bosques y conseguir llegar de forma autónoma hasta una meta. Es la primera vez que, junto con algoritmos con altas capacidades de optimización y fundamentos matemáticos, que fue el caso de Deep Blue, en este caso además era un sistema inteligente que aprendía de la experiencia, aprendía de datos. Era el primer gran reto que el Machine Learning, la inteligencia artificial que aprende a partir de los datos, consiguió alcanzar. Y me sitúo en hace 3 años el gran reto de DeepMind, una de las empresas del grupo de Google, en el que consiguió un sistema inteligente que le ganó al campeón del mundo al juego del Go. El Go es, como ustedes conocen, un juego oriental, más complejo que el ajedrez y donde la estrategia es mucho más compleja. No existe toda la teoría que existe en el ajedrez y el sistema AlphaGo desarrollado por Google
le ganó 4-1 al campeón del mundo. Le ganó la primera partida y siguió en un torneo con 4-1, donde demostró que era posible diseñar un sistema inteligente a partir de la experiencia. El sistema aprendió a partir de muchas partidas de jugadores profesionales de las que fue aprendiendo y posteriormente de la experiencia. Esto nos situó en lo que hoy llamamos la era del Big Data, la era de los datos masivos. Una era en la que realmente en la actualidad nos encontramos en una situación en la que cada 30 minutos estamos generando más de 50 petabytes de información. Imaginemos que estos 50 petabytes es el equivalente a todos los trabajos escritos en la historia de la humanidad en cualquier lengua. Y en esta era del IoT, del Internet de las cosas, de la conectividad masiva, pues somos capaces en media hora de generar esa información. Y estamos en un mundo en el que cada 2 años aproximadamente estamos doblando la cantidad de información que hemos generado a lo largo del mundo. Esto nos sitúa en un escenario donde fusionamos la inteligencia artificial y el Big Data. Realmente cuando hablamos de Big Data, hablamos de inteligencia artificial. Cuando hablamos de Big Data estamos hablando del procesamiento de una cantidad masiva de datos que requiere de los algoritmos de Machine Learning, de los algoritmos de inteligencia artificial, para procesar esos datos y extraer conocimiento. Podemos decir que la inteligencia artificial multiplica exponencialmente la capacidad de la analítica de datos. No podemos hablar de Big Data sin inteligencia artificial, es un todo, porque la inteligencia artificial moderna utiliza los datos para extraer conocimiento y resolver problemas. Estamos en una era en la que vamos a hablar de máquinas no pensantes, pero realmente cada vez más capaces. Y como decía Rouyanin, uno de los divulgadores más importantes en Europa, el mundo cambiará gracias al crecimiento de la inteligencia artificial. E igualmente como Yuval Harari, un famoso historiador israelí, la presentación de su libro Homo Deus, donde hablaba del dataísmo, nos hablaba que el mundo va a cambiar radicalmente gracias a la inteligencia artificial, los algoritmos y el Big Data. No solo que va a cambiar, sino que está cambiando. Actualmente hay estudios que nos dicen que los niños que comienzan actualmente en la primaria, el 65% de ellos van a trabajar en profesiones que actualmente no existen. Y va a haber una automatización y una transformación total de la sociedad tal como la conocemos hoy en día. Y situémonos dónde estamos, y para hablarnos de Granada quiero situarme primero en España. ¿Dónde estamos en España con respecto a Europa? Aquí se ha hablado de la importancia de Estados Unidos y China. Indudablemente son las dos grandes potencias a nivel tecnológico y a nivel de inteligencia artificial. Europa igualmente tiene sus fortalezas, como se decía esta mañana y nos decía el ministro Piqué, probablemente nos falta el proyecto, el objetivo global, pero Europa realmente tiene un gran potencial. Y si analizamos Europa y España dentro de Europa, esta figura que les muestro a ustedes es un estudio de la consultora Roland Berger, una consultora con ingenieros franceses y alemanes, y el color naranja nos muestra los 3 países de mayor potencial en inteligencia artificial. España está actualmente en el grupo de cabeza de Europa, junto con el Reino Unido, Alemania y Francia. Somos la 4ª potencia y estamos en este estudio, consideran tanto los centros de investigación, universidades, como las startups y empresas. Es un balance, un equilibrio entre tecnología en las empresas y tecnología en el mundo de la investigación. Por tanto, estamos en una situación de arranque buena y en el ámbito que estamos discutiendo, la fusión del ejército, el conocimiento y las empresas, el potencial de España en inteligencia artificial está a la altura de cualquier país europeo para abordar cualquier proyecto que nos planteemos. El estudio que ya nuestro vicerrector Enrique comentaba esta mañana del Times, igualmente, pues en un análisis de la productividad científica en los últimos años, publicado en el 2007, pues mostraba claramente cómo China actualmente está en la cabeza e igualmente muestra que España está a la cabeza de los países europeos, igualmente por detrás de Francia o al mismo nivel de Francia y por detrás del Reino Unido y Alemania. E igualmente, como Enrique mostraba esta mañana, en ese estudio del 2017, donde analizaba no solo las publicaciones científicas, sino lo más importante, la calidad de las mismas, las veces que esas publicaciones han sido suscitadas por investigadores de otros centros y que de alguna forma esa citabilidad habla de la calidad de las mismas, la Universidad de Granada en ese ranking estaba situada la 4ª del mundo. Obviamente cada ranking tiene unos ítems y dependiendo de un ranking podemos estar en una posición o en otra, pero es cierto que en cualquier estudio internacional que se hace en inteligencia artificial, la Universidad de Granada siempre está en una posición top importante. Y podemos hablar de un top 20, top 30
en el que, dependiendo del ranking, nos situamos a nivel mundial. Reconocimiento a esta posición de Granada, el propio Gobierno y recientemente tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Ciencia presentaron en España el 4 de marzo la estrategia de I+D+I de inteligencia artificial, estrategia en la que participaron algunos de los investigadores de la Universidad de Granada, el desarrollo de la misma. Bien, ¿cuáles son las fortalezas de la Universidad de Granada? La Universidad de Granada existe un departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, departamento en el que sus grupos de investigación están enfocados hacia la inteligencia artificial y un departamento con 70 profesores actualmente, alrededor de 150 investigadores entre postdoc, doctorandos y profesores, doctores, docentes, y que desarrollan su investigación en torno a 9 grupos de investigación y podríamos decir que a la espalda de este departamento está el 70 o el 80% de la producción científica que se realiza en la Universidad de Granada. En la Universidad de Granada también tenemos un centro de investigación en las tecnologías de la información y comunicaciones, el CITIC-UGR, que engloba toda la investigación que se hace en el ámbito de las TIC, es un centro referente y le invito a ustedes a visitarlo porque en sus laboratorios pueden encontrar toda una secuencia de laboratorios del más alto nivel, desde nanotecnología, de la que se hablará mañana, 5G que ha comentado nuestro vicerrector, distintas áreas de energía, etcétera. Es decir, un centro referente a nivel europeo en las TIC. Y recientemente, el 14 de junio, la Junta de Andalucía publicó la creación del Instituto de Investigación, Instituto Andaluz Interuniversitario en Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional. Es un instituto de investigación en inteligencia artificial que ha sido creado por acuerdo de la Universidad de Jaén y la Universidad de Granada y que además aglutina investigadores de otra universidad andaluza, en particular de la Universidad de Córdoba, que en breve, en los próximos meses, se incorporará igualmente como universidad soporte de este instituto. Dentro de unos meses se va el instituto en el que estará principalmente soportado por estas 3 universidades. Este instituto está creado en torno a 3 grandes áreas, es la ciencia de datos de la que se ha hablado, Machine Learning y Big Data, la inteligencia computacional, las diferentes técnicas de optimización, sistemas inteligentes y con una especial atención a las aplicaciones en lo que podríamos denominar actualmente sociedad y economía digital, con aplicaciones en múltiples áreas. En esta transparencia muestro actualmente proyectos abiertos en el ámbito aplicado con las empresas en las que actualmente el Instituto tenemos proyectos abiertos en el ámbito de energía, seguridad, industria 4.0, turismo, tecnologías virtuales y el proyecto que el general nos acaba de comentar recientemente, el programa coincidente que hablaré al final de mi presentación. El Instituto ha sido, junto a la Universidad de Granada, el impulsor de lo que de lo que es la plataforma de transferencia de inteligencia artificial en Andalucía. El Digital Innovation Hub es una estrategia europea de crear grandes consorcios de transferencia de conocimiento y se ha creado el Digital Innovation Hub DASI, en el que participan la Universidad de Granada, que coordina, la Universidad de Jaén, Córdoba, Huelva y Cádiz, junto con un conjunto de empresas. Aquí están las primeras empresas participantes en el DIH, están incorporándose nuevas empresas y este DIH, Digital Innovation Hub, pretende ser una de las herramientas de transferencia de la inteligencia artificial a nivel andaluz en todos los sectores industriales. Estamos coordinándonos con otros 8 DIH en distintos sectores estratégicos andaluces. En Andalucía se quiere crear una gran plataforma de DIH y desde este DIH queremos ser impulsores de la transferencia del conocimiento y de la tecnología inteligente en todos los ámbitos aplicados. Y permítanme brevemente, en los 5 minutos que me quedan, hablar brevemente de algunos proyectos de investigación, algunos de ellos en el ámbito de la seguridad. Voy a presentar tanto algunos proyectos del Instituto como de algunos compañeros del Departamento de Ciencia de la Computación. Aquí presento COP-KT, un proyecto de una compañera, Mercedes Martín, catedrática del Departamento de Ciencia de la Computación, que es un proyecto europeo en el ámbito de la seguridad, con la de detección de amenazas y el diseño de alarmas tempranas. Es un proyecto europeo en el ámbito de la seguridad. Otro proyecto reciente, una convocatoria muy importante a nivel, la convocatoria Explora a nivel de español, de otro joven investigador recientemente incorporado al departamento,
el doctor Juan Gómez, en el ámbito de la energía. En algún momento se ha hablado a lo largo de hoy de la importancia de sistemas con bajo consumo de energía. Es un proyecto muy bien valorado y con gran potencial en el desarrollo de sistemas inteligentes para grandes ahorros o de consumo de energía. Y permítanme brevemente mostrar dos proyectos del Instituto de Investigación DASTI, dos en el ámbito de la seguridad. El primero es un proyecto el que se realiza con una empresa de seguridad OnTech, una empresa andaluza que está desarrollando sistemas de seguridad basados en campos magnéticos, y desde el Instituto de Investigación lo que hemos desarrollado es herramientas inteligentes que permitan detectar, modelar matemáticamente y detectar las alarmas. En el siguiente vídeo se muestra, es una demo que se mostró recientemente en una feria de las TIC en Nueva York. Tenemos un sistema de inteligencia artificial que permite, a partir de la evaluación del campo magnético, poder detectar si cuando hay un sistema magnético detrás de la puerta, permite detectarnos cuando se hace una apertura correcta de la puerta con llave. Podemos, por ejemplo, como viene a continuación, detectar si la puerta está abierta, como ahora veremos en el sistema, si se abre y se cierra la puerta de forma natural, una entrada natural a la puerta. Y en el siguiente veremos cómo cuando se llega a la puerta, por ejemplo, en este momento es la detección del sistema, es un vídeo que se ha hecho a nivel lento para mostrar la demo. Veremos a continuación cómo se llama a la puerta. Solo con el campo magnético y la violación de las ondas del campo magnético, el sistema inteligente desarrollado es capaz de detectar que actualmente lo que se ha hecho es llamar a la puerta, e igualmente, como se verá en el siguiente vídeo, o en la siguiente secuencia, del vídeo, si se intenta forzar la puerta o intentar abrir, igualmente se puede detectar cómo se rompe el campo magnético, el tipo de actuación es distinta y el sistema detecta una alarma porque está violando la puerta. Este es uno de los proyectos actuales de inteligencia artificial del Instituto. El siguiente proyecto es en el ámbito de la seguridad, detección de objetos. Es tecnología que se va a utilizar posteriormente en el proyecto Custodes del que se ha comentado, y estamos mostrando en este vídeo. Se muestra lo que tenemos es un sistema automático que detecta objetos. En este caso detecta armas. Y en el vídeo de arriba a la derecha pueden comprobar un asalto real en una joyería, el famoso atracador solitario, en el que el sistema, cuando sale el recuadro rojo, en menos de un segundo es capaz de detectar el objeto arma y dar la alarma en tiempo real. Tenemos análisis en tiempo real. Es una línea de investigación que se está desarrollando con el uso de tecnología denominada Deep Learning, que en colaboración con la Universidad de Jaén ha dado lugar a la propuesta actual del mencionado proyecto Custodes. Y para terminar, e intentar ajustarme a la hora que me ha pedido la moderadora, terminar con el proyecto Custodes del Instituto DASTI. Este es el primer proyecto en el ámbito de defensa. Bueno, en primer lugar quiero agradecer públicamente al general de la Fuente, que fue impulsor y trabajó con nosotros codo con codo en el desarrollo de la propuesta de proyecto, al teniente general Carrasco del MADOC, que nos dio todo el apoyo y el MADOC apoyó la propuesta, e igualmente a la consultora Deutsch, que obviamente sin el trabajo de coordinación para el desarrollo del proyecto hubiera sido imposible. Entonces, gracias a ellos, la Universidad de Jaén, con la IP del proyecto, la catedrática de Inteligencia Artificial María Isabel Jesús, en la sala, y el grupo uno de los grupos que yo dirijo en la Universidad de Granada, presentamos esta propuesta de proyecto Custodes para desarrollar un sistema inteligente para el procesamiento de imágenes y la detección de amenazas en escenarios de conflicto. Es un proyecto que va a utilizar tecnologías de Deep Learning para sobre imágenes, de todo tipo de imágenes, particularmente imágenes de satélite, para detectar anomalías en distintos escenarios, desde terrenos, movimiento de terreno, vehículos, etc. Y para terminar, permítanme terminar con un par de frases. La primera, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de máquinas no pensantes, pero cada vez más capaces. Y permítanme terminar con una frase de un artículo reciente sobre inteligencia artificial que aconsejo lectura, que decía a los seres humanos
siempre nos quedará la creatividad. Una máquina no puede crear. ¿Mito o realidad? Ahí queda la pregunta porque cada vez más las máquinas inteligentes están creando. Gracias. Muchas gracias, señor Herrera. Toma la palabra ahora don Sebastián Laiseca Segura. Es ingeniero técnico electrónico e ingeniero superior en organización industrial por ICAI, con un posterior executive por la École Centrale de París. Empezó su carrera entre Nantes y París, trabajando para Airbus en el A350 y para Safran en los motores LEAP. Posteriormente, trabajó como consultor en prospectiva tecnológica en el sector de la defensa en Europa, con un especial énfasis en tecnologías avanzadas. Actualmente, trabaja en el Departamento de Tecnologías Avanzadas para Defensa de Indra. Es, además, profesor en el Máster de Internet de las Cosas de MIOTI. Cuando quieras. Sí. Vamos a cargar. Ya estamos. Buenas tardes a todos. Sí. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores y asistentes de este congreso. Yo me voy a centrar en la parte de toma de decisión y cómo estamos usando tecnologías de inteligencia artificial en Indra. Bueno, la toma de decisión, y voy a andar con pies de plomo, con gente que esto lo sabe en esta sala mucho mejor que yo, es seguramente la mayor responsabilidad o una de las mayores responsabilidades que tiene un militar. Y una buena forma de hacer un approach a este tema desde el punto de vista tecnológico es usar un framework. El framework más conocido que puede servir de base es el tema de la consciencia situacional. La consciencia situacional que se presentó en las Fuerzas Aéreas Americanas en 1995 de Ensley deja bastante claro los 3 puntos críticos que hay que tener que hay que llevar a cabo para poder tomar una decisión. Lo primero es la percepción, la comprensión y la proyección. Esos 3 puntos son los 3 puntos clave que veremos ahora, que hemos cogido en Indra y hemos expandido para construir lo que llamamos la pirámide de la consciencia situacional para la ayuda a la toma de decisión. Aquí vemos el framework original de 1995, en el que la parte de decisión estaba sacado fuera de lo que el concepto es situational awareness. Ahora nosotros lo hemos incluido dentro y veremos por qué. Bueno, la primera parte de la pirámide que tenemos que entender es que para tomar decisiones necesitamos información, está claro, y nosotros lo hemos llamado también aquí en este caso percepción. La percepción es simplemente recopilación de información de diferentes fuentes, pueden ser fuentes informáticas, inteligencia o puestos avanzados de mando. Y este punto es el más clave de todos, como veremos a todos. Si este falla, el resto de la toma de decisión va a suponer un problema. Una vez que tenemos toda la información, la siguiente etapa que definimos es el tema de la comprensión. Es decir, tenemos que dar sentido a los datos que tenemos, simplemente entenderlos. En este caso podemos hablar de clasificación de datos. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de Big Data, como bien comentaban por aquí, hay muchas veces que el simple hecho de tener tanta información, al final no se usa porque no se sabe muy bien cuál es el punto a utilizar. De hecho, ejemplos de comprensión que podemos tener, nosotros llamamos, por ejemplo, el tema de detección de objetos en imágenes. En este caso, por ejemplo, vemos en este caso es un Euromale, todavía no está volando. Vemos el tema de cómo se pueden detectar objetos sobre el terreno y esta parte es clave, pero no va sola. Después tenemos que, una vez ya comprendemos lo que está pasando, el general Salt-Rondán ayer comentaba la importancia del tema de proyectar, fundamental. Y en este siguiente bloque, que nosotros llamamos en la consciencia situacional, es donde vamos a aplicar tecnologías de proyección que muchos podrán reconocer aquí, que es el tema de, por ejemplo, los vehículos autónomos, que este efecto se podría de alguna forma también aplicar al tema de defensa.
La importancia de la proyección como algo completamente diferente de la comprensión en este ejemplo es bastante claro. Es decir, el coche puede detectar perfectamente los peatones en la calle, pero tiene que saber proyectar y saber que si un peatón está andando hacia un paso de peatones, va a cruzar. Entonces, el poder proyectar, y en este caso también saber lo que está haciendo un potencial enemigo, es fundamental. Y el tercer punto es la toma de decisión. Es decir, entre todas las opciones que se han podido estudiar en la fase de proyección, lo importante aquí es tomar una decisión y planificar el curso de acción. Aquí en este ámbito también se están aplicando muchas técnicas de inteligencia artificial. El más común, el más conocido, son simples árboles de decisión con los pesos dinámicos que vayan cambiando en función del resto de elementos. Y por último, la acción. Esto es, digamos, lo que nosotros llamamos la pirámide de la consciencia situacional para la toma de decisión con inteligencia artificial. El foco del apoyo a la toma de decisión, concretamente, lo centramos en estos tres pilares, estos tres puntos. Porque aquí, separando estos tres puntos bien y pudiendo segmentar claramente dónde empieza uno y dónde empieza otro, se puede, digamos, hacer soluciones completamente modulares que eventualmente veremos es lo que estamos haciendo. Somos capaces de planificar para el futuro y cambiar los componentes a medida que se vayan mejorando por la aceleración tecnológica. Bueno, os voy a contar un ejemplo real que está liderando en el tema de la consciencia situacional aplicada al ciberespacio y cómo se puede aplicar esta pirámide para las operaciones militares. En este caso nos centramos en sistema de ciberconsciencia situacional aplicada al ciberespacio. Nos vamos a centrar en la parte ciber, pero como todos aquí sabemos, la componente ciber en sí por sí también es una componente cross muy importante al resto de ejércitos, con mucho impacto. Concretamente, ahí teníamos representado digamos, lo que llamamos la capa de servicio y luego arriba tenemos que definir lo que es la capa de misión. Ahora veremos a qué nos referimos con esto, con un ejemplo punto por punto. Lo primero que se hace en un sistema de ciberconsciencia situacional, en este caso, esto es aplicable, es que a nivel de servicio, importante, los sistemas físicos e informáticos, percibimos lo que está pasando. Una vez percibimos lo que está pasando en la capa CIS, por decirlo de alguna forma, acordémonos que es cross. Los siguientes pasos sería comprender, es decir, de toda la información que estoy captando a nivel CIS, tengo que enterarme de qué está pasando. El tercer punto es proyectar, pero aquí es donde empieza la complicación. Cuando hablamos de proyectar la información CIS que estamos recopilando, realmente lo que nos interesa es cómo va a impactar esta información en la misión en curso. Y aquí es cuando empezamos con las complicaciones de las traslaciones. Lo importante aquí es saber y ser capaz de trasladar un riesgo o un evento a nivel CIS a la capa de misión. Ahora explicaremos exactamente la metodología que se puede seguir en este caso y ver no solo cómo se proyecta a nivel CIS, sino a largo plazo, corto plazo o medio plazo, cómo me va a impactar este riesgo en la misión. Y luego, una vez tenemos ya las proyecciones, tendremos que decidir, pero este sentido sería inverso. Se decide en función de lo que mejor sea para la misión y la decisión se tendrá que aplicar a nivel CIS. Entonces, esta traslación efectivamente, y luego la acción a nivel CIS. Esta traslación de dimensiones lo podemos ver si descomponemos una misión y las capas CIS, en este caso, en 4 niveles. Llamamos la capa 1, que es la capa de nivel CIS más básico, la capa física hardware, la capa 2, nivel de servicios de nivel CIS. Estamos hablando de servicios generales que puede tener utilidades que podemos utilizar todos típicamente en nivel CIS. El tercer nivel que habría que definir es lo que llamamos el nivel Business Process. Este nivel lo que hace es, digamos, definir los bloques de una misión. Y el cuarto nivel son los objetivos de la misión en curso. Bueno, aquí están representados los 4 niveles y lo que estamos trabajando esto es un proyecto, de hecho, que tenemos en marcha. No sé si es el mismo que comentaba el general Salas.
es el proyecto que estamos llevando a cabo con la Agencia de Defensa Europea, concretamente, con la participación también del Mando Conjunto de Ciberdefensa en España. Aquí lo que estamos haciendo es, estamos desarrollando una metodología y poniendo en práctica que sea capaz de transferir lo que está pasando a nivel CIS, que todos utilizamos servicios informáticos, al nivel de la misión. Porque es importante resaltar que los pesos van a ir cambiando a lo largo de la misión. No es lo mismo, por ejemplo, esto lo sabrán ustedes mucho mejor, en una misión de despliegue en el que hay que tener radio silence completo. Es decir, los riesgos de que te intercepten una comunicación antes del despliegue en sí son mucho más altos que cuando ya a lo mejor la misión ya estemos en fuego completamente. Pero, como todo el tema de las nuevas tecnologías, para toda acción hay una reacción igual y opuesta. Esto no es nuevo de las nuevas tecnologías. Aquí, simplemente a modo de ejemplo, desde que hay castillos y murallas, hay rams y hay escaleras. Y luego sacarían más defensas. Entonces, es un juego continuo de ver cómo nos podemos defender. Y lo mismo va a pasar con las nuevas tecnologías. De hecho, lo interesante aquí es saber qué puede pasar con relación a la inteligencia artificial cuando hablamos de toma de decisión, inteligencia artificial, ejército. Es decir, qué tipo de ataques nos pueden hacer para atacar este sistema. Bueno, un ataque bastante claro sería, por ejemplo, el poder inhabilitar un sistema entero. Pero, como veremos más tarde en un ejemplo, tal vez en alguna situación sea peor que no nos ataquen el sistema, no nos lo deshabiliten, pero nos hagan pensar que está todo funcionando correctamente y el sistema no está funcionando. De hecho, veremos un ejemplo en el que con una simple modificación de una imagen, un sistema de inteligencia artificial no es capaz de seguir razonando. Aquí lo que estamos haciendo es atacar al primer elemento de la pirámide, que es la percepción, y el resto todo se va a tambalear. Os pongo un par de ejemplos. El tema de los coches autónomos que se han comentado hace poco. Es bastante claro que un coche autónomo, cuando se desarrollan las soluciones, tiene que ser capaz de detectar diferentes tipos de objetos y a cada uno tratarlos de una forma diferente. Está claro que un ciclista es mucho más impredecible, en ciertos casos, que un coche, y hay que tratarle con mucho más respeto. Pero ¿qué sucede cuando un coche detecta una bicicleta en un coche? Bueno, en este caso, a lo mejor es más sencillo porque el sistema es capaz de darse cuenta que la bicicleta siempre está en horizontal y no tiene que prestarle atención. Pero esto que veis aquí es un ejemplo real. Hay autobuses que tienen dibujados publicidad de la detrás y los sistemas de detección de coches autónomos les cuesta muchísimo. De hecho, quiero recordar que fue en este ejemplo, que los coches de Tesla se volvían un poco locos porque no iban a acelerar, en fin, hay que tratar a los ciclistas de una forma muy especial y los coches autónomos se volvían un poco más caóticos. Y de hecho os podéis imaginar las consecuencias que puede tener esto en un campo de batalla. Si nuestro reconocimiento del enemigo se va a basar exclusivamente en temas de imágenes o sobre todo en detección de objetos, sería demasiado trivial y demasiado fácil imprimir imágenes de un tanque y hacerle pensar al enemigo que hay más de lo que hay. También se ha hablado antes, habéis comentado de la aleatoriedad y las sorpresas que da la inteligencia artificial. Se ha comentado concretamente el tema de Kasparov en el ajedrez. Os voy a poner dos ejemplos reales de lo difícil que es ver por dónde va a salir la solución de inteligencia artificial y que tenemos que tener todos claro que la mejor solución a lo mejor no la habíamos ni tenido en cuenta. En este ejemplo, unos investigadores habían simulado un robot de 6 patas y para hacerle andar por un terreno que no sabemos si es caliente o peligroso, estaban intentando optimizar el movimiento del robot para que las patas del robot no estuviesen nunca más de un 10% en el suelo. Ninguna de las patas estuviese más del 10% de un segundo en el suelo. Y para asombro de todos, el robot decidió que la mejor forma era darse la vuelta y andar al revés. Y esto es real, es decir, el fondo cumple todas las premisas y no solo consiguió reducir el 10%, sino que llegó al 0%. En el siguiente ejemplo, también investigadores intentaron enseñarle a un robot
a andar por sí solo. Es decir, se le pone un robot a una distancia X de un punto y se le dice, anda de tal forma, de la forma más rápida para llegar a la meta. Bueno, el robot se tiró al suelo, después de muchas simulaciones. Es la forma más rápida de llegar a su objetivo y de cumplirlo. Lo que quiero demostrar con esto es que la definición de las reglas que se le dan a los sistemas de inteligencia artificial son al mismo nivel, si no más importantes que a lo mejor que la algoritmia propia. Y por eso es muy importante el tema del control. Este es otro ejemplo muy famoso que a lo mejor algunos reconocéis. Google es una eminencia en tema de detección de imágenes y clasificación de imágenes con inteligencia artificial. La imagen de la izquierda es un panda, es un simple panda que Google es totalmente capaz de detectar. Vamos a ponerlo aquí. De hecho, lo que se hace en este ejemplo es, a una simple foto del panda se le añade ruido. Un ruido que llamamos ruido blanco, que es totalmente imperceptible al ojo humano. Es decir, una persona viendo esta imagen no sería capaz que se le ha metido ruido. Bueno, de tener un 60% de confianza el sistema en decir que esto es un panda, cuando se le mete ruido, el sistema de Google se piensa que es un mono. ¿Por qué? Bueno, porque embebida en esa imagen de ruido blanco está lo que el sistema entiende por lo que hay detrás de un mono. Esto os podéis imaginar que tiene unas consecuencias también muy importantes a los sistemas de defensa. Si estamos intentando a lo mejor proteger una frontera o un estrecho y el enemigo es capaz de hacernos pensar, es decir, no es que nos inhabilite el sistema, no es que nos lo corte, es que nosotros nos pensamos que el sistema sigue funcionando perfectamente, pero nos han metido ruido en la imagen. ¿Cómo nos van a meter ruido? No lo sabemos todavía. Nos podemos pensar que es un barco pesquero. Nos pueden hacer creer muchas cosas. Por eso es tan importante ahora también, cuando se habla en temas de inteligencia artificial, el tema de la parte ciber, guerra electrónica y sobre todo su convergencia. En fin, lo que sí voy a decir es, esto es claramente lo que llamamos un known unknown en el sistema anglosajón. No lo sabemos, no sabemos cómo nos van a atacar y cómo el enemigo va a poder, un potencial enemigo va a poder aprovecharse de estos sistemas e intentar hacer un ataque. Entonces, ¿cómo trabajamos con estos temas? ¿Qué hacemos al respecto? Pues lo que estamos haciendo al respecto, he cogido una imagen genérica de arquitectura en Internet, es en los sistemas, por ejemplo, que estamos desarrollando ahora de ciberconsciencia situacional para el mando conjunto, es que nos estamos asegurando que todos los módulos y todos los subsistemas se puedan reemplazar y se puedan cambiar uno a uno. En este caso, por ejemplo, puede ser que dentro de 4 años, bueno, de hecho, damos por hecho que para cuando se haga un despliegue de aquí a 4 años, ciertos módulos estarán obsoletos. Entonces, ciertos módulos, por ejemplo, van a poder ser cambiados por lo que sea. Es más, subsistemas enteros. Y este es un tema también que hay que tener en cuenta desde el inicio. Es decir, ya no estamos trabajando, cuando trabajamos en tecnologías avanzadas en Indra, con la idea de que este sistema va a estar funcional durante 15 o 20 años. Tal como lo conocemos, es seguramente más que seguro que en los próximos 5 o 10 años se den a cabo actualizaciones muy importantes. Bueno, y como último, ¿qué hacemos al respecto? Pues también se ha dicho por aquí mucho, creo que fue el general Charles Rodal también que lo comentó, que debemos diseñar sabiendo que el mundo cambia y la aceleración es cada vez más rápido. Es decir, en Indra nosotros diseñamos sabiendo que ciertos componentes deberán ser reemplazados más pronto que tarde. Debemos diseñar sabiendo que hay amenazas que ni nos podemos imaginar. Aquí es la clave, es decir, nosotros cada cierto tiempo nos reunimos y lo que intentamos ver es, bueno, ¿y este sistema cómo se podría atacar? Y ideas totalmente felices en este sentido. Y tercero, y lo más importante que estamos haciendo, esperamos que con la Universidad de Granada, dentro de poco también, trabajar con las universidades y las Fuerzas Armadas. En nuestra experiencia trabajamos mucho con ciertas universidades, se ha comentado ya, por ejemplo, la Universidad Politécnica de Madrid, y en este ejemplo, os pongo un ejemplo, tenemos, por decirlo de alguna forma, un partner ya de universidad, estamos buscando más, evidentemente, en cada escalafón de lo que llamamos ayuda a la toma de decisión. Y eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián.
Toma la palabra ahora don Francisco José Hernández Guerrero. Es fiscal de la Fiscalía Provincial de Granada desde 1990. Actualmente es delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal en Andalucía, fiscal decano de la sección penal, fiscal delegado del Servicio de Criminalidad Informática del Ministerio Fiscal, fiscal delegado para la tutela de la igualdad y contra la discriminación y violencia. En su actividad académica ha dirigido cursos de especialización en los planes anuales de formación de la Fiscalía General del Estado. Es profesor en los cursos de experto universitario impartidos por la Universidad de Granada sobre mediación familiar, sobre consumo, ciberseguridad y fenomenología bioterrorista. Está en posesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco y de la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. Cuando quieras. Muchas gracias a la Universidad de Granada y al Ministerio de Defensa, concretamente al Mando de Adiestramiento y Doctrina, que tanto nos enorgullece a los granadinos naturales y de adopción. 18 minutos es el tiempo que nos dejaban durante la oposición de jueces y fiscales para dar un tema. O sea que creo que debo estar acostumbrado a estas limitaciones temporales. Vamos a ver. Lo que pasa es que, claro, el tema que me han concedido es un poco etéreo y no es una nube, no es una cloud, es algo bastante más difícil de concretar. Han oído ustedes toda la exposición de mis compañeros de panel referidos al aspecto mecánico de la inteligencia artificial. No dudo de los logros que se pueden desarrollar y nuestra universidad, la Escuela Superior de Informática de Granada, es absolutamente puntera en estos temas. El problema, y ya se lo he manifestado al profesor Herrera en otros foros, es, vale, pero queremos tanta inteligencia artificial en nuestra vida. ¿Somos conscientes de los cambios que supone en nuestra forma de vivir y en nuestro estatuto de derechos como ciudadanos la inteligencia artificial? Voy a ponerles 4 ejemplos que se han producido durante el año 2016 y 2017 en materia de inteligencia artificial, sobre todo en proyectos relacionados con lenguaje natural. Los famosos bots elaborados por la empresa Google, por la división Google Brain, por Facebook y por Microsoft. Google puso en marcha varios sistemas de chatbots entre diversas redes neuronales para ver cómo funcionaban. Una de ellas era Bob, Alice y Eva, que tenían que mandar un mensaje. Bob se lo tenía que mandar a Alice y Eva tenía que interceptarlo. Y Bob y Alice de pronto diseñaron un sistema de cifrado natural, muy simple, muy rudimentario, pero hizo que Eva no se enterara absolutamente de nada. Bien, esto sorprendió mucho a los autores del experimento, que no se esperaban que de pronto fueran tan creativas las chatbots y de pronto desarrollaron un sistema de cifrado. Bien, no tenemos que preocuparnos, no pasa nada, estamos lejos de Skynet. Bien, vale. Facebook pone en marcha otro experimento también con Bob y Alice. Deben ser nombres de robots, no sé por qué. Supongo que los primeros robotitos que nos salgan serán Bob y Alice. Los primeros nombres estadísticamente hemos desarrollados en el registro civil de robots. Bueno, pues Bob y Alice, Facebook, apellidados Facebook, de pronto estaban hablando el lenguaje natural, en inglés concretamente, y se dieron cuenta de que era mejor hablar en un dialecto que ellos mismos se inventaron porque la cosa iba más rápida. Y se sorprendieron y apagaron. Bueno, la noticia fue espectacular. Skynet, de pronto se ha apagado Facebook, ha tenido que apagar los sistemas porque se nos están yendo de las manos. No, es como ha dicho el representante de la mesa que me ha precedido. No es que no se le dieron las instrucciones de aclara por favor las instrucciones. Una vez que se aclararon las instrucciones, lo que se estaban diciendo los dos chatbots eran bastante sencillos. Simplemente que habían encontrado el método más eficiente para desarrollar su labor. Más interesante fue el caso, bueno, Google Brain, a través de Google Translator, hizo otro experimento de traducción. Le dieron los parámetros para realizar una traducción del portugués al inglés y del inglés al español. Y la máquina aprendió a traducir del portugués al español, directamente. Efectivamente, como dice el profesor Herrera, las máquinas son muy capaces, pero todavía no son pensantes. Pero estos ejemplos nos llevan a pensar que no sé hasta dónde vamos a avanzar y si vamos a tener que tener algún riesgo o no. Microsoft hizo otro experimento que para mí me resulta mucho más interesante y ya verán ustedes por qué. Tai. Tai fue una chatbot que pusieron a controlar, a moderar un chat de adolescentes. El problema es que entre los adolescentes se les introdujo un grupo llamado 4chan,
que se dedicaban al hacking lúdico. Estos entraban en el correo electrónico de Sarah Palin, por ejemplo, gobernadora de Alaska, ultraconservadora, para demostrar que podían entrar en cualquier sitio. Y lo que hicieron fue saturar el sistema para que estadísticamente, lo saturaron con mensajes de odio, discriminatorios, hasta que el sistema lo que aprendió fue, por su estadística, por el sesgo, el lenguaje mayoritario del grupo. Y acabó insultando y siendo neonazi y siendo extremadamente violento. Hasta ahí pasó a las mazmorras cibernéticas, como Superman en la primera visión cinematográfica de 1976, y nunca más se supo de Tai. Pero es un ejemplo muy interesante que quiero que tengan en consideración. Las inteligencias artificiales efectivamente necesitan un enfoque ético. El ADN de la Unión Europea, como manifiesta la Unión Europea en su comunicación 168 de 8 de abril, la construcción o construyendo una inteligencia artificial confiable centrada en el ser humano, el ADN de la Unión Europea es el enfoque ético y la protección de los derechos humanos. Y ello lleva a que, por ejemplo, cualquier sistema de inteligencia artificial que se aplique tiene que cumplir determinados parámetros de protección de los derechos humanos, en primer lugar, de la fiabilidad, de la transparencia, del control humano, es muy importante, lo que llamamos el botón rojo detrás de la espalda, es decir, la inteligencia artificial o incluso el robot más avanzado que la inteligencia artificial debe tener un control humano final, no puede ser absolutamente autónomo, y tiene que ser no discriminatorio. El problema es que la discriminación se puede producir al revés. El algoritmo puede ser perfecto, pero los humanos pueden modificar el algoritmo cambiando las bases, aumentando los datos incorrectos de los cuales se va a alimentar. Ese Big Data se puede retroalimentar incorrectamente para que el algoritmo, que es correcto en su funcionamiento, dé unas soluciones extrañas. Los políticos lo saben mucho, lo usan en lo que llaman política automática. Por eso de pronto generan tantos perfiles en Internet que retuitean los mensajes para crear mucha más recepción y para mezclar, proponer y proyectar su mensaje, el adecuado, que puede ser a veces contra el enemigo o a veces propagandístico del suyo propio. Pero en el fondo lo que hace es manipular el Big Data a su favor. El algoritmo funciona correctamente, pero la base de aplicación es la incorrecta. Esa es la situación actual y la Unión Europea pretende dar ese enfoque de fiabilidad, de responsabilidad, de conservación del entorno ambiental, de usar fuentes certificadas para que esa base de información sobre la que tiene que operar la inteligencia artificial efectivamente sea correcta. Y en el punto de la aplicación de los sistemas de inteligencia artificial al mundo de la justicia, al mundo del proceso, se plantea también el tema de cómo deben de ser los algoritmos que se generan. En diciembre de 2018, el Consejo de Europa dictó unas líneas, una carta europea de uso de la inteligencia artificial en sistemas judiciales, estableciendo más o menos los mismos principios. Es decir, ese enfoque ético, esa necesidad de protección y de ética en el diseño de las aplicaciones y de los algoritmos de inteligencia artificial es común a todo el entorno europeo, ya sea Unión Europea o Consejo de Europa. Bien, esa es la situación que tenemos y eso también es recogido en nuestra estrategia de inteligencia artificial e I+D, en los mismos planteamientos. Pero no sé si somos conscientes realmente de lo que va a suponer sustituir o al menos introducir inteligencias artificiales dentro del proceso judicial. Curiosamente, se están dando lugar precisamente por esta preocupación, por el efecto que pueden tener las inteligencias artificiales en la valoración de los seres humanos, del comportamiento humano, una serie de normas reguladoras que están estableciendo una serie de derechos informacionales de segundo nivel. Los derechos informacionales de primer nivel serían los famosos ARCO, el derecho a acceso, rectificación, cancelación y oposición, e indemnización. Y hay unos derechos de segundo nivel muy interesantes. Concretamente, el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, establecido por el Reglamento 679 de 2016, de 22 de abril, base de nuestra regulación sobre protección de datos en el ámbito europeo, establece en su artículo el derecho a no verse sometido a una decisión automatizada, a ser informado, eso sí, de la lógica del sistema o del proceso decisorio, y, en todo caso, a tener derecho a una intervención humana en el proceso de decisión. Es decir, se ha introducido por esa vía lo que para mí es más importante de todo el reglamento, y es un verdadero tostón bastante difícil de entender,
Y es el hecho de que frente a las inteligencias artificiales, ojo, casi asociado no al derecho de protección de datos, sino al propio derecho a la dignidad personal del ser humano, está ser juzgado por otro ser humano. No por una máquina, no por un algoritmo, por inteligente que sea. Yo en 1997 discutía sobre el derecho al error que tengo como ser humano. Yo soy procesado y soy lo mismo que los delincuentes en Estados Unidos, que dicen, si eres culpable, que te juzgue un jurado, si eres inocente, que te juzgue un juzgado profesional. Pues con esto me pasa lo mismo. Yo quiero que me juzgue un ser humano, porque el ser humano a lo mejor tiene un sesgo de emoción, un sesgo de correlación conmigo, de empatía, que a lo mejor la máquina no tiene. Y tengo derecho a esa naturaleza humana aplicada al juicio sobre mi vida. La introducción de algoritmos en el proceso va a generar un cambio de los derechos que tenemos como justiciables ante los tribunales de justicia. Por ejemplo, va a cambiar el derecho de defensa. Si una máquina se puede entender con otra máquina, la máquina de mi abogado se puede entender con el sistema judicial, el sistema de decisión judicial, yo le mando los documentos, la máquina judicial del sistema experto analiza su contenido, lo escanea, lo analiza en su contexto, obtiene los ítems importantes para la decisión y me resuelve. ¿Para qué van a servir los abogados? Los abogados se convertirían, lo siento, perdonen la expresión, en abogados de oficio. Le van a dar la interpretación estándar. La máquina lo va a hacer todo. Y la máquina también, la máquina del abogado lo va a hacer todo. ¿Cómo se va a resolver eso? ¿Dónde va a quedar la labor del abogado? ¿En la argumentación? No. No hay argumentación, no hay retórica, no necesitamos convencer a la máquina no se convence. El algoritmo necesita documentos, extraer los datos esenciales y aplicarle las reglas de decisión. La retórica, la argumentación no me sirve de nada. A lo mejor me queda en el dato creativo. El abogado tendrá que emplear la creatividad para saltar y decir, no, el algoritmo no se puede aplicar a este proceso, a este supuesto, porque no está previsto por el algoritmo. El abogado tendrá que ser, o la parte, el fiscal también, no nos vamos a eludir de nuestras responsabilidades, tendrá que ser creativo. Y ojo, tendrá que ser muy creativo. Yo, por ejemplo, he tenido procedimientos, un procedimiento de intoxicación por contaminación alimentaria, donde las pruebas estaban claras, donde todo un barrio, por culpa de una intoxicación alimentaria, fue al Virgen de las Nieves. Y la defensa del letrado fue cuestionar el análisis porque resulta que el microscopio que se empleó en el análisis no estaba homologado. Indubio pro reo, no podemos estar seguros, procedimiento ganado. Chapó, un 10 para el abogado. Cuestionó el sistema en la parte más elemental. Esa va a ser la labor creativa del abogado. Y si eso es así, ¿vamos a poder predecir, por ejemplo, el comportamiento del juez? Voy a poder aplicar el Big Data y analizar todas las resoluciones judiciales de Manuel Marchena, a quien todos amamos en España, evidentemente. Vamos a ver cómo piensa Manuel Marchena en determinado tipo de procedimientos. Voy a ver si me interesa o no. Voy a aplicar las normas y voy a intentar predecir qué va a plantear o cómo va a resolver mi caso. ¿Es legítimo que yo use el sesgo, la decisión automatizada en sentido inverso? Es decir, no que yo me someta a una decisión automatizada, sino que yo someta a una decisión automatizada a quien me va a valorar. ¿Rompe las garantías procesales? Yo, como justiciable, tengo derecho a ser más poderoso que el Estado, que el Poder Judicial que me tiene que juzgar. En Francia lo tienen claro. En 2016 dijeron que eso era un delito. Una ley que modifica el Código Penal estableció que eso está sancionado con hasta 5 años de prisión. Nuestros colegas franceses no se andan con tonterías. Y los sistemas de LegalTech, por ejemplo, se van al traste. No se pueden usar los nombres y apellidos de los magistrados de una sala para intentar predecir cuáles son sus resultados. Yo no tengo tan claro que eso se pudiera o no hacer, porque lo hacemos ahora mismo en plan manual. Analizamos las sentencias e intentamos saber cuáles son los sesgos ideológicos de los magistrados y presentamos un tipo de recurso u otro, un tipo de argumentación u otra. Pero realmente la defensa va a cambiar mucho. Y va a cambiar también en otros aspectos. Por ejemplo, se habla mucho de los sesgos de los algoritmos, pero ¿han pensado ustedes los sesgos positivos que tiene el sistema de justicia? El principio de presunción de inocencia es un sesgo, por ejemplo, a favor del reo.
El Estado no puede sancionar a una persona sin pruebas y, además, sin una mínima capacidad probatoria de signo incriminatorio. Eso es un sesgo, es una regla de determinación. In dubio pro reo. Si no lo tengo, en caso de duda, tengo que beneficiar al reo. Es una forma de compensar al indefenso frente al Estado. Si decimos que las máquinas no deben de tener sesgo, queremos algunos sesgos positivos como ese. O, por ejemplo, ¿cómo protegemos a un consumidor frente a una gran multinacional? Con el sistema de inversiones de carga de prueba. ¿Vamos a permitir que el algoritmo detecte esos elementos, esos factores y los aplique? ¿O vamos a dejar que esa ponderación, ese ajuste fino, esa búsqueda de la justicia en el caso concreto, lo haga el magistrado de instancia? Si la primera resolución judicial la dicta un algoritmo, no vamos a tener esa capacidad creativa. Como además lo realiza de una forma automatizada, no va a ser necesario motivar la sentencia. Ya sabemos que está automatizada y está objetivada. Hemos aceptado legalmente esa decisión. Pero ¿y en vía de recurso? ¿Qué van a hacer los tribunales supremos, el Tribunal Superior de Justicia? A lo mejor establecer los sesgos favorables al individuo, establecer las líneas creativas que van a permitir modificar y mejorar los algoritmos, ajustarlos a casos concretos. El papel de los recursos va a cambiar, el papel de los tribunales de segunda instancia va a cambiar, el papel de las motivaciones de las resoluciones judiciales van a cambiar y, por supuesto, el peso de las pruebas de los procesos va a cambiar. No se trata de acreditar los hechos, sino de verificar que las valoraciones que realice la máquina, el algoritmo de esos hechos, sea absolutamente correcta. ¿Cuál es el problema que nos vamos a enfrentar, por ejemplo, en materia penal? En materia penal ya estamos viendo, hay una aplicación concreta que está empleando inteligencia artificial muy básica para la evaluación de riesgos, Biogen. Biogen es un sistema de valoración de riesgo en materia de violencia de género. Bien, una aplicación automatizada que solamente toma en cuenta la intervención o las declaraciones de la víctima, realiza una valoración de riesgos y le sugiere al juez que el nivel es bajo, medio o alto. En los juzgados de guardia, un nivel medio supone automáticamente una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima, sea con sea y sin entrar en el fondo del asunto. Un riesgo alto supone una detención o prisión. ¿Qué va a suponer? Que a partir de ahí hay un sesgo de confirmación por parte del juez que lo ve durante la investigación y del juez que sentencia ese asunto, porque va a tener que justificar que ese individuo ha estado en prisión y la prisión depende de que se han dejado llevar del sesgo de correlación, de la peligrosidad de los algoritmos. Y los algoritmos son secretos, no se conocen porque están protegidos por propiedad intelectual. El Tribunal Supremo de Wisconsin en 2016 evaluó un sistema, en el caso Loomis, concretamente de aplicación de algoritmos a la valoración criminal del riesgo. Y llegó a manifestar, los sistemas se pueden emplear efectivamente cuando van en beneficio del reo, pero lo que es necesario es que la defensa pueda tener acceso a la lógica del algoritmo. Claro, eso nos va a plantear serios problemas cuando estamos hablando, por ejemplo, de qué lógica aplicamos a las investigaciones en materia de seguridad nacional, de terrorismo, de atentados contra la ciberseguridad, contra infraestructuras críticas. Ahora mismo nosotros como fiscales nos negamos a la aplicación de métodos intrusivos de investigación, como por ejemplo troyanos, porque no podemos garantizar que los códigos fuentes de esos troyanos sean materia clasificada, no se los demos a la defensa, porque está en juego las formas de investigación del poder estatal. La publicidad de los algoritmos es lo que va a sustituir a la publicidad de los procesos. Los procesos van a ser aceptados por los sistemas expertos que vamos a autorizar, pero vamos a tener el derecho a conocer cómo funcionan los algoritmos porque así vamos a saber cómo vamos a juzgar. Ahora mismo somos un caos y un mare magnum. La inteligencia artificial cambia todos nuestros papeles. ¿Qué van a hacer el fiscal? No necesita acusar, basta meterle los ítems al sistema para que se ponga en marcha, no necesitamos acusaciones. A lo mejor el papel del fiscal es garantizar que el procedimiento de valoración del algoritmo es correcto, cumple las garantías del sistema. El juez reduce su función y va a tener una función realmente creativa en la segunda instancia. Los abogados van a tener que usar sistemas que realmente convenzan o pongan en evidencia las deficiencias de los algoritmos, que no están pensados para el caso concreto. Y ahí es donde intervendrá la creatividad humana. Esos son los riesgos que nos plantea, y muchos más en materia de seguridad nacional,
la aplicación de la inteligencia artificial. Como ven, Skynet no está cerca, pero tenemos que pensar muchas cosas antes de desplegarlos con toda su intensidad en todo nuestro panorama social. Espero que al menos les haya aterrado un poquito y que se den cuenta de que todavía el Poder Judicial humano es mejor que lo que les queda por venir. Muchísimas gracias. Vamos ahora con el turno de preguntas. Esta primera la formulan tanto para el señor Hernández Guerrero como para el general Salas. Dice, las nuevas tecnologías proporcionan a los líderes de cualquier organización una cantidad de datos hasta hace pocos años impensable. ¿Creen ustedes que el manejo de toda esta información ha cambiado las principales virtudes que ha de tener un líder? ¿Serían Napoleón o Churchill buenos líderes en el futuro inmediato? ¿Empiezo yo? Bueno, empieza. Se oye. Bueno. Yo creo que no. De entrada, nunca se debe... Nunca se debe contestar con una sílaba, ¿no? Pero yo de entrada diría no. Una cosa es las capacidades o las cualidades innatas del líder, que el líder ahora decimos que tiene muchos datos para decidir, pero seguro que hace una década o 2 décadas seguirían diciendo que tenía muchos datos para decidir en función de esas capacidades de datos que le podían dar. El tema es la capacidad de discriminar la importancia. De ahí viene el concepto de mando, de jefe o de líder. Eso en buena lógica. Por otro lado, el mando o el líder nunca debe de ir solo. Las decisiones, por muchos datos que tengas, nunca se deben de tomar solas. Tienes que estar rodeado de un staff que te asesore, que te discrimine los datos, y ese concepto que decíamos del need to know, ahora es el need to share, la necesidad de compartir. Aunque lógicamente la decisión la da uno. Una cosa es entonces la cantidad de datos que recibas y la capacidad de discernir, discriminar y priorizar los datos, pero ahí separando siempre el concepto de mando o de jefe del de líder. Estoy de acuerdo con el general. Yo creo que el líder en la sociedad de la información es quien sabe identificar el problema y discriminar el conjunto de datos que necesita para la resolución de ese problema. Y además saber gestionar los recursos informacionales que tiene a su cargo, lo cual no siempre es sencillo. Hay una cosa importante y es que va a haber un enfrentamiento hombre-máquina en las tomas de decisiones, sobre todo en el mundo judicial se plantea. Porque en el fondo lo que tenemos son emociones, o ego, o odio, o interés. Un líder es aquel que sabe subordinar sus propias emociones al interés general, sabe ponerse en segundo plano y buscar la eficiencia con las mejores soluciones de la forma más óptima y rápida posible. Por lo tanto, yo creo que el líder va a seguir teniendo una capacidad de creatividad que creo que tardará mucho todavía la inteligencia artificial en alcanzar. Creo que el papel del líder sigue vacante por mucho tiempo, o sea que no perdamos la esperanza. Una pregunta para don Francisco Herrera Trigueros. Ha indicado que un 65% de los niños que ahora entran en educación primaria trabajarán en profesiones que hoy no existen. A su juicio, ¿qué cambios urgentes implica ello en nuestro actual sistema educativo para que la formación que reciban dichos niños sea la adecuada? Bien, pues probablemente gran parte de esta nueva demanda laboral va a venir en el ámbito de las tecnologías, con lo cual yo creo que urge lo que ya se está haciendo en otros países, es cambiar el modelo educativo, tener un modelo educativo más para enseñar a los niños a resolver problemas y particularmente lo que se llama enseñanza de la computación, mentalidad computacional. Hay que introducir las tecnologías y hay que enseñar a los niños a no tener miedo a las tecnologías. Independientemente del perfil profesional futuro, puede haber un niño, a veces se habla del perfil de humanidades o de letras frente a la tecnología. En un futuro, los profesionales del ámbito de la humanidad van a utilizar también la tecnología. Hay que enseñar a los niños a vivir con la tecnología, a saber utilizar la tecnología. Luego habrá profesionales que son en la tecnología, pero es seguro que en un futuro, en la mayoría de los ámbitos profesionales, hay que trabajar conjuntamente con la tecnología. Muy bien. Para don Sebastián Laiseca,
¿Qué implicaciones, más allá de las puramente tecnológicas, tiene el desarrollo de sistemas autónomos? ¿Ya está? Sí. Pues la realidad es que yo creo que no nos lo podemos imaginar. El otro día salía una noticia, que es un robot muy sencillo, pero que se ha vuelto viral. Si lo habéis visto, una máquina que es capaz de fabricar pizzas. Y lo hace a un ritmo, creo que son 30 pizzas por hora, y ha dado la vuelta al mundo. Es decir, robots van a salir y máquinas autónomas. Efectivamente, yo creo también que el tema de esto va a cambiar completamente el puesto de trabajo, los puestos de trabajo, y también cómo interactuamos con las tecnologías. También me gustaría añadir una cosa que habéis comentado, el tema de la educación de los más jóvenes, de las nuevas generaciones. Daros un dato, es que concretamente el consejero delegado de Microsoft y de Apple tienen prohibidos a sus familiares menores, a los niños, utilizar nuevas tecnologías. Ellos consideran que las nuevas tecnologías es un tema de razonamiento humano y que lo estamos perdiendo. Gracias. Para el general Salas, ¿cuáles son las diferencias y los factores limitantes en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial aplicados para la toma de decisiones en el entorno estratégico y en el táctico? Una buena pregunta por quien la haya hecho. Si nos focalizamos en la Brigada 2035, a nosotros lo que nos interesa, lógicamente, es el nivel táctico. Y las decisiones que se tomen a nivel táctico, si están priorizadas correctamente, la tendencia que va a tener es que esa inteligencia artificial sirva para favorecer la acción del mando, la acción del líder y salvar vidas, lógicamente. Esa inteligencia artificial, que a nivel táctico es lo más importante para el mando, lógicamente tendrá unas prioridades, unas limitaciones que vendrán determinadas por el nivel superior, por el nivel estratégico o por el nivel operacional previamente, el nivel estratégico, el nivel político, y así podíamos seguir. Pero, lógicamente, todo dependerá de dónde o a qué nivel veamos. La prioridad nuestra, la prioridad de nuestro jefe es establecer esa inteligencia artificial, esas tecnologías disruptivas a nivel táctico en buena lógica. Ahora, en ese sentido, tendremos que cambiar nuestras tácticas, técnicas y procedimientos para permitir que esa inteligencia artificial sea adecuadamente probada y testeada en el campo a ese nivel. Y, lógicamente, tendremos que, como he comentado antes, y Sebastián también lo ha comentado, ¿estamos dispuestos a que a ese nivel táctico tengamos en nuestras estructuras orgánicas, en nuestra lista en revista, máquinas? ¿Estamos dispuestos a que dentro de esa inteligencia artificial a nivel táctico podamos ceder el control táctico a un algoritmo, a una máquina? Eso creo que es la gran diferencia, pero centrándonos en nivel táctico, lógicamente creo que es lo más importante. Señor Herrera Trigueros, ¿en qué aspecto de las áreas de combate en que actuarán las unidades militares pueden ser empleados sistemas de inteligencia artificial que aporten una auténtica ventaja operativa sobre los adversarios? ¿Y cuál considera usted que debería ser el proceso lógico para su implementación progresiva? Yo entiendo que sistemas inteligentes que aporten información que actualmente no se tiene a nivel táctico, como decía el general Salas, van a dar un valor diferencial. Es decir, si tienes sistemas inteligentes que te están analizando el terreno, te están analizando imágenes de satélite y te están dando información en tiempo real, vas a jugar con una ventaja de información que actualmente no tienes. Yo no creo que las máquinas vayan a sustituir, en ningún caso van a sustituir a las personas para tomar decisiones, pero las máquinas van a ayudar a tomar mejores decisiones, van a ser líderes responsables que van a estar con una información probablemente diferente. La inteligencia artificial va a proporcionar información que puede que no se disponga si no se tienen esas máquinas. En cuanto a la implantación, bueno, va a depender de los desarrollos, es decir, va a depender de la capacidad que tengamos en el ámbito del ejército, en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la universidad, de ese conocimiento que se tiene de tecnología, ponerla en valor y realizar desarrollos y alcanzar objetivos que sean útiles para la defensa. Se ha hablado a lo largo de estos 2 días de una parte importante, financiación. Para desarrollar proyectos también hace falta financiación. Entonces, hay muchos condicionantes. Pero conforme se tengan soluciones, yo entiendo que toda solución
que sea útil para la defensa y ayude a mejorar el servicio y a salvar vidas, cuanto antes mejor que se utilice. Muy bien, y una última pregunta para el general Salas. ¿Qué aplicaciones de la inteligencia artificial se han definido por parte del Ejército de Tierra para su empleo en Brigada 2035 y cuáles son las más prioritarias? Bueno, aparte de esos 6 grupos de trabajo que he comentado, reconozco que muy rápidamente y muy extractadamente, uno de ellos, que lo ha comentado Francisco, el programa Custodes, donde tenemos puestos a 4 analistas nuestros, concretamente de mi jefatura, es una de nuestras prioridades dentro de esos 3 focos que he dado. Pero, por otro lado, y con las limitaciones y con la humildad que he comentado en los 18 minutos y medio que he estado de presentación, nos llegan solicitudes, por cada uno de nuestros usuarios nos llegan solicitudes. Y voy a poner el ejemplo de una muy interesante que nos llegó del mando de apoyo logístico, con vistas a poder predecir cuándo nuestra flota de vehículos iban a tener averías. Hemos tenido, o he tenido, a un analista, un investigador operativo matemático, un sabio, lo tengo que decir, trabajando solo 7 meses en ese proyecto que es prioritario y que nuestro jefe de Estado Mayor lo ha considerado prioritario para esa Brigada 35, ver cómo poder reducir la huella logística, entre otras cosas, y pues hemos sacado en esos 6 o 7 meses de trabajo un algoritmo, aunque delante de Francisco José ya me da miedo de hablar de algoritmos, pero perdón, yo no he hecho nada, ha desarrollado un algoritmo sobre 23 puntos que ahora hace falta recoger esos datos para poder aplicar y ver la fiabilidad de ese algoritmo, pero que podemos tener garantizado un 93% de éxito, y creo que eso es un logro importante. Otro asunto relacionado con la Brigada 35 es para nuestra inteligencia de señales, ligado a ese concepto que también Sebastián nos decía, esa unión de la guerra electrónica con la ciberdefensa dentro del concepto CEMA, que lo vamos a implementar. Pues lógicamente tenemos el embrión de la monitorización de nuestras señales, tanto de COMINT como ELINT, como de fuentes abiertas, que va a permitir en el 2035, pues, como nosotros miramos dentro de nuestro entorno táctico, reducir vidas y que los trabajos técnicos lo hagan las máquinas. O sea que esas son, creo que, unas líneas de negocio que las tenemos abiertas, no cerradas, pero creo que eso es parte del éxito, no cerrar una línea sin haber verificado su fiabilidad. Muchísimas gracias. Concluimos este panel. Muchas gracias a los ponentes. Muchas gracias, señora moderadora. Muchas gracias, señores conferenciantes, por sus ponencias y por la precisión en sus respuestas. A continuación, el general de división, don Antonio Ruiz Benítez, miembro del Comité de Honor, va a entregar un regalo institucional al moderador y a todos los ponentes del panel. Bien, antes del breve descanso que vamos a tener a continuación, les quiero informar de un aspecto importante para el próximo panel. Se trata de un panel internacional con la presencia de oficiales de los ejércitos francés, estadounidense, británico y español. Para ello disponemos de traducción simultánea. Se les va a entregar en los mostradores situados a la entrada de este salón de actos
un dispositivo electrónico con 3 canales. La posición 1 es para el idioma español, la 2 para inglés y la 3 para francés. Estos son dispositivos de un gran valor económico, por lo que les ruego no olviden entregarlo a las azafatas cuando salgan del auditorio. Este es un descanso más corto que lo habitual. Les ruego estén con tiempo suficiente para no retrasar el panel siguiente, que empieza a las 7 de la tarde. Gracias. And the land is dark, and that